Muy buenos días. Le quiero dar la más cordial bienvenida a esta actividad que tenemos en el día de hoy. Es un conversatorio que lleva por título Condiciones climáticas de la temporada y su relación con enfermedades en nogal. En esta oportunidad, el moderador técnico será Fernando Cabrera, quien es ingeniero agrónomo, y que llevará la discusión y la conversación de los principales aspectos climáticos que están afectando o están favoreciendo el desarrollo o la supresión de enfermedades. Quiero mencionarles que esta actividad forma parte de un programa de extensión e innovación en nogales que UC Davis Chile está desarrollando actualmente, y el que nace a partir de la identificación de necesidades trabajadas con productores, donde se logró identificar que las enfermedades es un aspecto relevante, un aspecto importante y de preocupación para los productores a nivel nacional, a lo largo y ancho del país. En este programa contamos con el apoyo de Chilenar. Ellos quisieron participar de este evento y nos mandaron un saludo, diciéndonos que bueno, ellos preferían de que fueran los productores los que pusieran su problemática, pero están muy preocupados de cómo se desarrolla esta actividad, y me encargaron de que les recordara que la Exponat que realizan ellos será el 30 de noviembre. ¿Ya? Después de estos avisos, pasamos directamente al conversatorio. La agenda para el día de hoy, las tres preguntas son las que ahí aparecen, las vamos a discutir durante 15 minutos cada pregunta, y al final, durante 5 minutos, hará una conclusión de cada pregunta, Fernando Cabrera, para posteriormente ya cerrar el conversatorio. Voy a pasar con los participantes. Nos acompaña Lucy Ascuy, del Fondo del Encanto de la zona de San Felipe, Andrés Sáez, de la empresa Capans, Juan Ignacio Valle, de Agrícola Valerina, de la zona de Rapel, Fernando Infante y Verónica Alcalde, de la Agrícola Infante Alcalde, y están cerca de Chimbarongo, Codegua, Oscar Sánchez, de Frutales Choapa en Illapel, y Porfirio Quintana, de Agrícola Porfirio Quintana, que está en la zona de Los Ángeles. Y como les decía, modera la actividad Fernando Cabrera. Pasando ya a la discusión y la conversación. A su juicio, a su parecer, ¿cuáles han sido los eventos climáticos de la presente temporada que pudieran estar afectando el desarrollo de enfermedades en el nogal? Así que le doy la palabra, y Fernando también va a ir contrapreguntando respecto a esta pregunta. ¿Cuáles a su juicio entonces son estos eventos climáticos? Bueno, agradeciendo la invitación y saludando a todos, creo que es súper importante la participación de los productores en este tipo de eventos. Obviamente nos llevan a generar desarrollo en la industria y eso es súper positivo. Encuentro súper importante que aquí tenemos representación desde la cuarta hasta la octava región, que es súper importante, son realidades completamente distintas. Hay situaciones climáticas muy diferentes en cada una de las zonas que obviamente repercuten y tienen focos distintos de trabajo para los productores. Entonces las enfermedades que podemos hoy día visualizar en la zona norte no son las mismas de la zona sur, algunas sí son transversales, principalmente la fitóptora, pero otras como peste negra o el VAN, que también afecta, son más del sur, y una zona mixta que hoy día convive en el fondo quizás con ambas en menor presión, que podríamos pensar que es la zona centro. Entonces yo creo que va a ser súper positivo que vayamos conversando de nuestras realidades primero, de la mirada hacia el futuro, entendiendo una mirada futuro corta quizás de lo que pueda pasar este año. Hoy día estamos con un cambio climático que llegó para quedarse en el fondo y nos sorprende cada vez con situaciones climáticas un poquito más extremas en algunas zonas, y eso hay que saber enfrentarlo. En agricultura tenemos que saber convivir con esa realidad climática en el fondo, que nos sorprende cada día, y todos los días yo creo que nos levantamos pensando en cómo viene el clima, en qué está pasando. Aquí con la lluvia de enero, por ejemplo, este año, que causó estragos en la zona centro en algunos cultivos, completamente sorprendente.
Entonces, yo creo que eso, o este tipo de actividades, nos aterriza un poquito, nos hace poner en discusión ciertos temas y tratar de llegar a conclusiones que nos permitan un mejor desarrollo de la industria. Así que, nada, lo encuentro súper positivo. Partiendo con la primera pregunta, yo creo que podríamos enfocarla, partiendo si quieren por la zona norte, conversando un poquito de la realidad que pueda tener cada uno respecto a la fitóptora. Hasta hace 10 años atrás o un poquito menos, 7 o 6 años, solo hablábamos de fitóptora en nogales. La zona sur era muy poco explorada en nueces, por lo tanto, o muy pocos cultivos, por lo tanto, solo la peste negra estaba muy enfocada y conocida por pocos. Y la fitóptora era el gran tema. Cuando a uno le preguntaban, oye, ¿qué problema hay en nogales? ¿Cuál sería tu enfermedad en nogales? Fitóptora. Hoy día yo creo que se equilibran un poco, sobre todo por la gran cantidad de plantaciones que salieron hacia el sur. Entonces, pero pongamos en un inicio la fitóptora, es un tema a nivel de raíces, a nivel de cuello de las plantas, en el fondo. Entonces, si quieren partimos por el norte, que Óscar nos pueda contar un poco cuál es la realidad en esa zona, cómo lo está viendo. Yo sé que en esa zona hay algunos huertos antiguos, quizás otras plantaciones nuevas, entonces después podemos que nos comente la señora Lucy, que es de la quinta, y ahí nos metemos un poquito hacia el centro con Juan Ignacio, con Fernando, y ahí conversamos con Porfirio un poquito de la realidad fitóptora en el sur. Así que la palabra a don Óscar. Hola, gracias, Fernando. Hola a todos. Hola, Juan Ignacio, compañero de la universidad. ¿Cómo estáis? Llevamos 7 años trabajando en nogales acá en la zona. Tenemos 40 productores de nueces, pequeños productores. Por lo tanto, en cierta forma son como ensayos o digamos, demostraciones de campo que uno va observando con distintas realidades. El tema de la fitóftora en esta zona, y creo que en todo Chile, parte principalmente por un tema de errores en el riego, costumbres de hacer riegos muy, muy largos, diferencias en suelo, ¿cierto? En pocos metros, diferencias abrumadoras en cuanto a la textura del suelo, y por lo tanto se generan condiciones predisponentes para la enfermedad, especialmente en años lluviosos. En años lluviosos es donde tenemos más problemas, o es donde hemos visto más ataques de fitóftora, por un tema de que los agricultores parten regando muy temprano en la temporada habiendo agua en el suelo. Entonces, las condiciones de exceso de humedad a nivel de cuello, raíz, más, sumado a primaveras más calurosas, han desencadenado problemas grandes, al mismo tiempo que se ve una brotación muy exuberante, una brotación muy temprana, muy exuberante, brotación de raíces excelente, pero al mismo tiempo tenemos, a causa del exceso de radiación, perdón, de temperatura en primavera, cosa que esta temporada ha sido muy, muy poca, una primavera muy fría, por lo menos acá hemos estado con una acumulación de 10 grados muy lenta. En años anteriores, cuando son los problemas más grandes de fitóftora, ocurre alta temperatura, años lluviosos, especialmente lluvias tardías, y riegos excesivos en primavera. Esos han sido los 3 factores principales. Es cierto, tenemos acá huertos muy antiguos de nogal negro, o sea, patrón de nogal negro, y esos han sido los que hemos visto menos afectados, ¿ya? Es impresionante la diferencia en la susceptibilidad entre un nogal negro y un nogal blanco, un nogal inglés. Pero aún así hemos visto pérdida de huertos. Hoy en día, yo creo que estaríamos cercanos en cuanto a pérdida de superficie, estaríamos cercanos al 20%, solamente por el agente causal fitóftora. Estamos realizando muchos replantes, estamos trabajando con patrón Blatch, patrón RQ1 principalmente, y con patrón Paradox de semilla. Ya llevamos 3 o 4 años quizás de las primeras replantaciones y hemos visto buen resultado, prácticamente la única opción que tenemos para seguir con el rubro en la misma superficie. Así que eso un poquito ha sido fitóftora. Después no sé si se habla de lo que es hongos de madera, pero... Sí, enfoquémonos primero en fitóptora, yo creo que eso, y ahí le damos un orden a la conversa. ¿Está Lucy? Sí.
un poco la experiencia tuya, Lucy, en la zona Quinta, San Felipe, tu huerto, o si nos puedes contar un poco. No tenemos problemas de fitóftora, pero si nosotros partimos con plantas sanas, dando por sentado que uno Perdón, Lucy, no se escucha. No sé si el micrófono no está activo. El micrófono está... No, si está activo y está al Ahí te máximo. Hay que escuchamos. acercarse quizás. Sí, estaba muy lejos, estaba como media acomodada. Sí. Oye, yo creo que fitóftora entra, igual que los niños se resfrían de amigdalitis por culpa de uno, la fitóftora también es culpa de uno, en un altísimo porcentaje. Errores de riego, errores de plantación, errores de laboreo, y como todas las enfermedades, coronada por el estrés. Todos los estrés que están viviendo las plantas ahora por el muy nombrado cambio climático, exceso de radiación, falta de agua, mayores niveles de sal en los suelos, mala acumulación de frío en invierno, bajas humedades invernales, por lo cual los fríos son de muy mala calidad, lo que uno lee en las estaciones meteorológicas. Todo lo que la planta está sufriendo está mal en este minuto. Todo es estrés. Entonces, el más mínimo error que nosotros cometamos, desencadenamos un infierno. Y fitóftora es uno de esos porque no tiene remedio. Sí. Entonces, claro, hoy día la gran solución es el replante con patrones clonales, que va a ser de enorme ayuda. Y mi experiencia personal en estos últimos 5 años ha sido la pradera en entrilera para control de fitóftora. Porque al igual que lo dije en el primer conversatorio, uno por mucho que haga un estudio de textura de los paños que uno planta, siempre hay microcondiciones dentro de un paño. Y uno no puede evitar tener es imposible tener un paño completamente homogéneo. Siempre va a haber zonas donde se producen pozos de agua, de mayor humedad me refiero. Y ahí, si la planta es débil, si está estresada, obvio que va a entrar fitóftora. Entonces, ¿qué es lo que me ha ayudado a la pradera entrilera? A hacer que todos esos excesos de agua se eliminen, porque la pradera se los come. Y en forma indirecta, además la pradera tiene una gran virtud, que ayuda a contrarrestar el estrés abiótico, porque crea una condición de mayor humedad, evita la radiación espantosa sobre el suelo, protege el mantener el nivel de humedad en el suelo, etc. Es un círculo virtuoso la pradera. Ahora, yo sé que no todos lo pueden tener y que puede tener sus pros y contras, pero lo cuento porque ha sido una experiencia enriquecedora y que lo invito al que quiera verlo, es extraordinario. Pero mi experiencia con fitóftora es que al final es culpa de uno, desgraciadamente. Y si dentro del pedazo de terreno uno tiene la desgracia de tener un sector, 3 plantas que quedaron en un bajo, que no sé, por ahí por alguna razón es más densa la textura, se retiene la humedad, esas plantas están fritas. A menos que uno tenga ahora el gran patrón que las pueda salvar, o que esas plantas las eleve en un camellón, no tengo idea, pero es muy complicado fitóftora. Y siempre está asociada con estrés, siempre. Siempre hay algo que pasó, por lo cual la planta se enfermó. Y tener, como dice Oscar, 20% pérdida, una brutalidad. Sí. Un daño horroroso, sí. Eso. Y no tiene arreglo Sí. para mí. Perfecto. Clarísimo, yo creo que ahí se mezcla, y comparto lo que tú planteas de situaciones de estrés hoy día, salir o combatir a la fitóptora, convivir con ella al final, porque eso es, cuando ingresa al huerto uno convive y obviamente hay que generar estrategias en el fondo, como lo que tú planteas de la pradera entrilera, que parece una idea muy interesante y que se agradece en el fondo que se pueda compartir. Vamos un poquito más hacia la zona centro o centro-costa. Juan Ignacio, ¿cuál es tu experiencia con la fitóptora? Bueno, en nuestro caso tenemos 2 experiencias. Una que es el sector de Calera Tango,
en donde tenemos un huerto que está muy afectado por Phytophthora, y independiente que tiene un suelo que tiene una capacidad de drenaje bien importante, ese huerto se riega por tendido. Entonces, también creo que hay que meter dentro de la juguera en el manejo de Phytophthora el sistema de riego. Creo que regar por tendido no es lo mismo que regar por gotero o por microaspersión. Y ese huerto sí es un huerto que tiene 50 años, está muy afectado por Phytophthora y básicamente se nos está muriendo entre media a 1 hectárea anual. Es un huerto que por la presión inmobiliaria probablemente no se va a replantar nunca, porque es un huerto que tiene los días contados por otro tema, más que por la aptitud frutal que tiene en su suelo. Entonces, es una realidad que Correcto. la vamos manejando, y que en ese huerto a mí me ha servido para darme cuenta de que concuerdo mucho con Oscar, que los problemas de Phytophthora los ponemos nosotros mismos con los tiempos de riego, y ahí yo me he dado cuenta con ese huerto y llevándolo al huerto de Rapel, es que los tiempos de riegos variables nos generan mucho daño con respecto a la Phytophthora. O sea, si hoy día tengo opción de regar, no sé, 35 milímetros, básicamente, no sé, son 20 horas de riego. Si yo en 2 o 3 semanas más no tengo la opción de regar los 25 milímetros, sino que tengo la opción de regar 15 milímetros, esos huertos están mucho más propensos a Phytophthora que huertos en donde yo he podido regar 20 milímetros todos los años, todo el año. Entonces creo que esos huertos en donde los tiempos de riego son variables, a veces puedo regar, a veces no puedo regar. En el caso de lo que es nuestro, a veces tengo agua en el río, o sea, en el canal, a veces no. Entonces, esa cantidad de agua que uno está aportando no es solo la cantidad, sino que también el poder siempre regar hasta donde mismo, hasta donde uno, hasta la capa que uno quiere regar. Sí. Porque en huertos que tenemos en Rapel, en donde hemos podido siempre regar hasta la misma zona, no hemos tenido problemas de Phytophthora, a menos que tengamos un problema de suelo, que tenemos un cebo de burro, porque antiguamente era un tranque, ahí sí tenemos problemas de Phytophthora, pero es que pudiendo regar con tiempos de riego estables, hemos combatido y hemos sobrevivido con la Phytophthora, independiente de que la Phytophthora hoy día en los suelos de todo Chile está. Perfecto, Juan Ignacio. Súper claro, y bueno, se repite un poco también la situación de que aquí hay un tema de manejo de riego que se debe trabajar para poder, en el fondo, minimizar temas de esta enfermedad. Vamos con Fernando, alcalde, un poco tus comentarios, Fernando, respecto a la Phytophthora en la zona de Codegua, en tu campo. Sí, hola. Oye, primero que nada, no somos ninguno de los dos agrónomos. Somos dueños, pero no agrónomos. Tenemos un supervisor ahí que nos da las pautas. Somos bastante nuevos en el asunto. Una plantación de quinta hoja, digamos, este Perfecto. año. Y sí tuvimos problemas de Phytophthora, pero te diría que fue como en el segundo año. Ya. Es un suelo bastante, digamos, franco, donde no es muy homogéneo. Hay partes de que tengo muy buen drenaje y otras partes que salen, el agua brota sola, digamos. Estamos plantados en un camellón de 1,10 m. Y los problemas de Phytophthora son netamente acumulación de agua subterránea, donde en el invierno tengo que agarrar retro y abrir salidas de agua. Y ahí tengo zonas complicadas, digamos, en porcentaje no es tanto, pero sí se me acumula mucha agua. Y ha sido como en el segundo año. Después de eso no hemos tenido muertes posteriores a eso. Creo Ahora, ¿sí?
en los tratamientos que hoy día haces, pensando que es un huerto nuevo, cuando tú plantaste, no sé, segundo año, ¿sí consideraste algún producto que te llevase, alguna aplicación fitosanitaria que te llevase también, en cierta forma, a mantener la sanidad del huerto? El año pasado aplicamos, sí, ¿Ya? el año pasado se aplicó un Fosforred. Perfecto, sí, sí. Quitosano. Y como te digo, de todo el huerto, son 18 hectáreas, murió un solo árbol. Perfecto. Que debe haber venido ya medio cojo, digamos. Ahora, me interesó sí. lo que decía Lucy de las praderas. Me gustaría que me orientara un poco eso, porque a lo mejor esto es como ojo de agua, que le llamo yo, me pueden tomar el agua, digamos. Tengo dos focos que se me complican bastante en cuanto al agua, digamos. Perfecto. Yo creo que ahí hay un trabajo a realizar, y lo otro, que tomaste una muy buena decisión teniendo una napa en que te fuiste a Camellón. Yo creo que la realidad, si no hubieras hecho Camellón sin conocer tu campo, sería otra la realidad. Sí, yo creo que hay una muy buena decisión de plantación en el fondo. Y eso es... Sí, pero es un cacho. Es un cacho. Estoy enfermo de las rodillas por eso. Sí. Pero, es agotador. Sí, puede ser. Pero sí, es más difícil el manejo de los pastos, sí, pero de la cosecha, de todo. Creo que ha sido una salvación para los árboles. Sí. Ok. Y creo que es la única enfermedad que hemos tenido. No he tenido problemas ni de madera, ni de peste negra. Nada. En un inicio y en la zona que están ustedes, el tema es mantenerte limpio y libre de fitóptera. Yo creo que ese es un desafío que van a tener ahí ustedes. Por condiciones climáticas, por condiciones climáticas, lo que es peste negra es más hacia el sur. Si bien es cierto, hay ciertas cosas por acá en la zona centro, principalmente zonas más costeras por tema de humedad, pero obviamente, claramente la fitóptera va a ser la enfermedad con la cual tú vas a tener que controlar, manejar, convivir, sobre todo si tienes en algunos sectores alguna napa alta que te pueda molestar. Sí, perfecto. Sí, esto de las napas, como te digo, lo he podido solucionar nada más que con un arrecho. Este año y estos 2 últimos años, las lluvias, yo afortunadamente hemos tenido buena cantidad de agua aquí, y agua limpia, no tengo problema de las sales ni nada. Perfecto. Pero las concentraciones de lluvia han sido muy fuertes. Sí. O sea, en 2 o 3 días me llueven, no sé, ¿cuántos fueron? 200 milímetros. Como 180 milímetros en 2 días. Entonces, controlar esa cantidad de agua adentro de un camellón, porque si fuera liso, corre. Pero aquí tengo el camellón que es una piscina. Claro. Entonces, eso lo he podido solucionar con retro. Ya. Ok, Fernando, agradecido de tu respuesta. Tengo a Andrés en pantalla. Andrés, ¿tú de qué zona eres? Cuéntanos. ¿Estás mudo? Estás en silencio. Ahí sí. Ahí sí, Andrés, gracias. Es que andaba sin anteojos, así que no encontraba el micrófono. Ahí sí. Mira, a mí me toca ver zonas distintas, digamos, pero principalmente diría yo que es región metropolitana sexta, algo en la séptima y a veces algunos casos puntuales más hacia el sur. Por lo tanto, me toca ver una diversidad un poquito más amplia. Perfecto. Y con respecto al tema de Phytophthora, me ha tocado ver, por ejemplo, campos con tosca y camellones, y tosca bastante irrompible, además. Por lo tanto, se buscó la solución del camellón, y el camellón, como comentaban, es súper complicado manejarlo en distintos aspectos, y sobre todo en el mismo riego, sobre todo un riego por goteo, en que cuesta mojar ese camellón, hay escurrimiento, se tiende a sellar. La verdad que es muy difícil, y sobre todo cuando se van
compactando en superficie, Sí. o no quedan bien rectos y son medio redondeados, que es como tener un paraguas arriba de la planta, digamos. Y eso ha sido muy complicado manejarlo con goteo, que además el riego por goteo, que es un riego por saturación, cuesta controlar, porque además estas toscas, por mucho camellón que haya, tampoco son pareja, digamos. Yo tengo partes que son más profundas y otras que están más superficiales, y la verdad que las plantas, ya a partir del quinto, sexto año, empiezan a morirse así, en forma bastante, cada vez a una tasa más rápida. Y lo que implica que son plantas ya desarrolladas, que hubo que esperarlas, que empiezan a entrar en producción y empiezan a fallecer. Y la verdad que cuesta mucho manejarlo, porque se tiende de repente a acumular por pequeños errores agua más en profundidad, sobre todo en las partes más bajas o las toscas más altas. Y la verdad que no, una vez que las raíces empiezan a llegar más en profundidad, y la solución para esos casos, fíjate, ha sido cambiarse el riego por aspersión. Porque el problema del riego por goteo, y eso nos han ayudado mucho los sensores de humedad, principalmente los de FDR, de transmisión continua, digamos, y también algunos manuales más TDR, que con una calibración de suelo, para poder manejar bien el tema de capacidad estanque, en fin, de que cada tipo de suelo tiene, y poder ir ahí regulando los tiempos de riego y también la frecuencia. Y nos hemos ido dando cuenta que la forma en que cómo la planta va tomando agua y cómo se va vaciando este estanque del suelo, y poder controlar cómo ir llenándolo. Y normalmente uno tiende, sobre todo en plena temporada, a manejarse entre un suelo que está a capacidad de campo, poquito menos, y saturación, ¿no? Y ahí creo que la frecuencia empieza a correr un riesgo, un papel súper importante, porque uno debería manejarse entre capacidad de campo, 30% de pérdida de esa humedad aprovechable, y ahí volver a llenar el estanque. Y el suelo se empieza a vaciar de arriba hacia abajo. Entonces también es muy importante saber cuál es la distribución de las raíces en ese perfil, a qué profundidad están, porque cuando tenemos raíces más superficiales es mucho más difícil aún manejar, porque el estanque que tenemos efectivo es mucho más chico. Muy chico. ¿Ah? Entonces, claro, entonces es un cálculo, yo apliqué tantos milímetros, pero la verdad que esos milímetros realmente aprovechables para la planta son muchos menos. Y la parte superficial además está más tendencia a pérdida por evaporación, etc. Y si uno siempre riega con el mismo tiempo de riego, que es súper práctico, yo podría definir un tiempo de riego, y ese tiempo de riego, bueno, lo voy aplicando y voy variando la frecuencia según el desarrollo del cultivo y la etapa del año en que estoy, digamos, ¿no? El caso serio. Pero la verdad es que como la planta va vaciando primero, y sobre todo si tengo más aún, más raíces en superficie, y yo siempre aplico el mismo tiempo de riego, empiezo a mantener más saturado la parte más profunda, que empieza a orearse, por decirlo así, a pasar a capacidad de campo, y vuelvo a regar de nuevo, y vuelvo a saturar. Entonces tengo, desafortunadamente, que hacer tiempos de riego y frecuencias variables, y no siempre las mismas. Sobre todo en suelos que tengo más arcilla en profundidad, o algún tipo de limitante que me complica ese drenaje libre, digamos, y que esa agua se vaya en forma más rápida. Entonces, en el manejo del riego, y que todos han más o menos dicho lo mismo, creo que está la clave de poder manejar el tema de la fitóftora, digamos. Perfecto. Y el problema es que al hacer tiempos variables, sobre todo en el riego por goteo, claro, achico el bulbo en profundidad, en la parte vertical, pero también lo achico en forma lateral. Lateral. Entonces me van quedando bulbos más angostos. Y por lo tanto me cuesta cubrir con ese sistema siempre la misma superficie al variar los tiempos. Y en ese sentido, en varios casos,
el riego por aspersión, que si bien es menos eficiente, necesito más agua, es más complicada la fertilización, menos eficiente, es más complicado el manejo de malas malezas, en fin, pero tiene la ventaja de poder siempre, al variar los tiempos de riego, al menos siempre mojo la misma superficie, ¿ya? Y no es un riego saturado, sino es insaturado. Por lo tanto, en algunos casos ha sido una ayuda y una solución. Ahí Andrés, entonces, un poco tomando lo que tú planteas, y que es un tema común a todo lo que hemos conversado, que tiene que ver con una decisión que lo planteó Juan Ignacio, que tiene que ver con el sistema de riego. Entonces, yo creo que la evaluación, cuando uno va a tomar la decisión del proyecto, es decir, bueno, ¿qué suelo tengo? Obviamente, tengo que alomar o no, decisión que tomó Fernando, pero también ahí evaluar cómo voy a regar en el futuro bajo la condición de suelo que tengo. Y ahí, a lo mejor el camino es ir a un aspersor bajo la condición de suelo que tengo, porque cómo voy a tener que enfrentar esa situación a futuro, que puede ser muy distinta a un suelo franco, sin ningún problema de tosca, en que a lo mejor el goteo te va a funcionar perfecto en el fondo. Entonces, yo creo que se plantea bajo lo que tú nos has comentado, y yo creo que es de punto de unión para todos en el fondo, que la decisión de poder convivir o trabajar en un buen control de Phytophthora no es cuando ya estás plantado, viene de antes, desde que preparo el suelo, desde que conocer el suelo que voy a tener, mapear el suelo en el fondo y poder tener todas las realidades en cuánto voy a tener que trabajarlo previo a la plantación para soltarlo, para hacer lomo o no hacer lomo, para qué equipo de riego me conviene en cuanto a la precipitación, y qué sistema de riego desde el punto de vista de aspersor o gotero, obviamente dejando atrás el tendido, que es una práctica que tiene muchas ineficiencias, obviamente, y un alto nivel de saturación en el momento que se realiza. Yo creo que hay prácticas que debemos hacer previo a la plantación. Post plantación, vienen ya los otros temas en el fondo que yo creo que con todos concordado desde el punto de vista de los tiempos, sembrar, como plantea Lucy, una empastada en trilera que puede obviamente ayudar a disminuir compactación, etcétera. Yo creo que eso es. Una vez que ya estamos con este sistema, la experiencia de todo lo que uno ve y recorre tiene que ver también con poder mantener una muy buena masa radicular. Y eso pasa por conocer también muy bien el huerto, hacer calicata, porque al final, cuando tengo la Phytophthora presente, también por otro lado tengo raíces buenas, en el fondo, raíces sanas, a las cuales en el fondo son las que me están dando la vida en el fondo, y eso hay que mantenerlo y hacerlo crecer para que conviva con estas otras que están enfermas. Entonces, yo creo que el tema del riego es muy clave, del suelo, suelos compactados. Yo creo que hoy día hay mucho suelo compactado en nogales por el paso continuo de la maquinaria en cosecha. Debemos trabajar la compactación de suelo con ácidos húmicos y algunas otras técnicas en el fondo que permitan una mayor aireación. Yo creo que la Phytophthora se trabaja bien con una buena aireación en el suelo. Y esas son prácticas que a veces las dejamos y pensamos que la Phytophthora ya apliquemos algo, algún fosfito o algún otro producto químico, un par de vueltas y estamos. No, yo creo que comparto con lo que dijo Lucy, de que aquí hay mucho de estrategia de manejo de uno en el campo para poder convivir en el fondo con la Phytophthora. Yo creo que eso sería como un pequeño resumen. Me queda Porfirio. ¿Cuál es la realidad, Porfirio, del extremo sur? Los Ángeles. ¿Cuál ha sido tu realidad con... Gracias, Andrés. ¿Cuál ha sido la realidad, Porfirio, por allá? Claro, mira, yo diría que acá en esta zona, fíjate que en general no se ve un gran problema con la Phytophthora. Por ejemplo, te puedo señalar que nosotros tenemos una asociación de productores de nuez acá que reunimos a 15 productores con huertos
del tipo 40 hectáreas más o menos cada uno. Y así que estamos permanentemente visitando estos huertos porque nos reunimos permanentemente para poder hacer estas visitas. Y fíjate que de todos estos 15 huertos que te señalo, hubo un solo huerto que tuvo problemas de fitóptora. En los otros huertos nunca hemos tenido problemas de fitóptora. Ahora, yo creo que el problema de la fitóptora, o sea, de los problemas que hemos visto con fitóptora acá en la zona, son malas decisiones del tipo de suelo donde establecer la plantación. Donde la napa o está muy alta, o el suelo tiene componente arcillosa, o errores en la plantación, que es algo que, fíjate que se repite en forma bastante frecuente, lo hemos visto acá, de plantas que son demasiado enterradas. Entonces el cuello de la planta queda abajo el nivel que debería estar y por lo tanto permanece con una humedad permanente que finalmente le da hay una fitóptora de cuello que la termina liquidando. O sea, eso lo hemos visto. Que las personas tienden siempre a plantar más abajo de lo que se debería plantar. Es como lo lógico que uno dice, bueno, me quiero asegurar, poner más abajo mis raíces. Y ese es un gran error. Ahora, como te digo, los productores que hay acá, que tenemos acá, no se ven grandes problemas, salvo que la elección haya sido inadecuada. Ahora, inadecuada desde el punto de vista del suelo. Sí, mal plantado, como te digo, demasiado enterrada la planta, o si no, problemas definitivamente de suelo que no tienen aptitud para nocal. Ahora, mal manejo. Yo he visto mal manejo, fíjate, y tampoco he visto problemas porque seguramente los suelos tienen las condiciones de ser drenantes y perdonan Perfecto. Los errores que se puedan cometer. Ahora, yo estoy plenamente de acuerdo en que en un suelo limitante en el cual la aptitud para nogales no es la ideal, digamos, son suelos que en realidad a lo mejor no se debieron haber puesto nogales ahí. En esos suelos, claro, el sistema, o sea, la forma de regar tiene especial importancia. Y ahí yo concuerdo plenamente con lo que se establece, con lo que se señaló, en el sentido que los riegos tienen que ser, digamos, lo más distante posible. Entonces, primero, la elección de qué tipo de emisor se pone. Por ejemplo, si vamos a poner microaspersión, la pregunta es, ¿cuántos litros hora pongo de microaspersión? ¿Qué microaspersor elijo? Y, por ejemplo, nosotros lo que estamos recomendando acá es que se haga una prueba con los microaspersores en terreno y se vea y se elija el microaspersor que tenga el mayor caudal sin producir aposamiento durante una aplicación, digamos, no sé, de 12 horas. Entonces, de modo de poder tirar la máxima cantidad de agua para poder, ojalá, generar la máxima lámina en el mínimo tiempo. Una vez decidido, digamos, el emisor, ¿cierto? La pregunta es, ¿hasta qué profundidad quieres tú llegar con el agua? Si la elección son 1,5 metros, porque el suelo es de buena calidad, 1,5 metros, y quieres tú llegar a ese nivel, ahí tú vas a definir, digamos, en base a ese emisor, el tiempo de riego. Definido el tiempo de riego, lo demás es frecuencia nomás. Y la frecuencia es lo que es variable dependiendo la temporada, la época de la temporada que está. Entonces, eso te permite alejar los riegos lo más posible, mantener más tiempo la planta aireada, con al ser un emisor potente que riega también en poco tiempo, va a ser poco el tiempo en el cual va a estar bajo una posible asfixia radicular. Entonces, digamos, todas las plantaciones que estamos nosotros ahora de alguna manera ayudando o aconsejando cómo hacerlas, estamos señalando que se haga de esta forma. Pero te repito, o sea, aun cuando o sea, si el suelo tiene las características adecuadas, hasta errores significativos de mal manejo de riego lo acepta. Entonces, acá probablemente hayan suelos que permiten, ¿cierto?, uno elegir mejor dónde poner la plantación. Como no hay tantas plantaciones también, entonces, de alguna manera no sentimos eso como un gran problema en la zona. Ok. Agradecido, Porfirio. Yo creo que las realidades son bastante transversales en el fondo, desde el norte hasta Los Ángeles en el sur, desde la zona de Choapa, que tienen que ver primero con analizar muy bien el tipo de suelo y si es suelo limitante o no para nogales,
Yo creo que ese es un punto. En el caso de que existan ciertas limitaciones, hay que tomar decisiones a lo mar, por ejemplo, como lo tomó Fernando, elegir muy bien el sistema de riego, que yo creo que eso es importante. Yo creo que lo otro es manejar una muy buena masa radicular, y ahí yo creo que tenemos que tener la capacidad, en el fondo, de poder estar en constante evaluación de cómo están las raíces y qué tal nivel de compactación tiene el suelo. A mayor compactación, sí o sí vamos a tener menor desarrollo radicular. Eso es porque las raíces no van a ser capaces de romper la inercia de la presión que está ejerciendo la compactación del suelo. Hay productos que ayudan a eso, y debemos incorporarlo dentro de nuestras prácticas. Después, obviamente, el manejo en la temporada de los tiempos y frecuencia de riego, saber muy bien lo que bota nuestro sistema, lo que estamos regando en cantidad. Yo creo que también eso es muy, muy importante. Obviamente, si nos podemos acompañar de insumos que nos generen un mayor desarrollo radicular o de masa radicular, o productos que vayan en la protección en sí, de defendernos contra el hongo, más que llegar al punto de control. Yo creo que el control, si no es cierto, debemos partir con un control que generalmente se hace desde la plantación en adelante hasta tercera, cuarta hoja, y algunas veces se mantiene, pero debemos generar estrategias de tener una muy buena masa radicular en el fondo. Yo creo que, y ya con situaciones un poquito más avanzadas, obviamente hoy día los patrones resistentes nos están permitiendo hacer ciertos replantes, nos están permitiendo ir nogal sobre nogal en algunos casos, y es el camino que también debemos considerar. Así que yo creo que podemos ir concluyendo en el fondo estos puntos. Es una enfermedad transversal para todos, pero tiene mucho de condición y de trabajo de manejo de cada campo. Sí, Fernando, el tiempo pasa rápido. Sí. De alguna manera hemos ido abordando las 3 preguntas que teníamos contempladas, tomando en cuenta solo una enfermedad. Entonces, Sí. si pudiéramos ir conversando, bueno, tú vas viendo ahí, abordando Okay, las lo que otras pasa enfermedades que, también. sí, peste negra, lo que pasa que peste negra, Claro. vengámonos al revés de las preguntas Justamente. ahora. Peste negra, yo creo que tiene mucho que opinar Porfirio, desde el punto de vista de que es una realidad bastante más sureña en el fondo. Ahí se nos van a cortar un poquito, y podemos terminar con Botrifaera, que también es bastante más puntual, que es un huerto generalmente un poquito más antiguo, que tiene que ver con realidades de madera distintas. Entonces, yo creo que la fitóptora... Y que es una preocupación también, hay gente que está asustada que va a entrar la Botrifaera. Correcto. Porque, sí. Claro. Sí. Ok, vamos con la... bien, continuando con esta presentación, en el fondo, Porfirio, quiero partir contigo con otra realidad. Ya conversamos bastante de fitóptora. Cuéntanos la peste negra. Yo sé que es algo complejo en el fondo y con el cual se convive en el sur. Hablemos principalmente de séptima, octava región. Si bien es cierto, hoy día hay condiciones de clima que nos hacen tener preocupaciones también en la zona centro, en las zonas costeras, y que, a diferencia de la fitóptora u otras enfermedades, no hay una cantidad importante de herramientas. Estamos hoy día con una presión de ciertas limitaciones que puedan existir en el uso del cobre a futuro en algunos mercados. Ya estamos con una situación del Mancozeb disminuida y limitada desde el punto de vista de etiqueta. Entonces, cuéntanos un poco, yo sé que tú tienes bastante experiencia de cuál es la realidad y lo que están ustedes realizando respecto al control de peste negra en el sur. Claro. Mira, Fernando, en realidad, bueno, el gran problema que nosotros tenemos acá es, como bien tú lo señalas, la peste negra. Mira, respecto a esto, nosotros hemos desarrollado estrategias para controlarla que han sido bastante exitosas. Cuando se establecieron los primeros huertos acá, las pérdidas eran del 60-70% de la fruta, aún haciendo las aplicaciones de cobre y, por supuesto, mal hechas. Y eso se ha ido corrigiendo hasta llegar a una realidad en la cual hoy día sentimos que tenemos la herramienta, porque en realidad, como tú bien señalas, no hay mucha alternativa, sino solamente el cobre con el Mancozeb, que nos permite, sí, esta herramienta, tener buenos resultados. En general, yo te diría que los últimos 2 años, yo creo que la peste negra
no ha significado una pérdida más significativa que un 5% a lo sumo, digamos. Incluso hay huertos que prácticamente no tienen pérdida. Y esto ha sido una labor, primero que nada, de sistematizar cuáles son la forma de poder hacer una buena aplicación y los momentos de los cuales entrar con las aplicaciones. Y una de las primeras cosas, o sea, las cosas más importantes que nosotros hemos visto es que conocía la receta que ya está definida, ¿cierto? Y que efectivamente controla con absoluta seguridad. El punto está en cómo tú logras colocar esa receta en el terreno de modo apropiado. Y eso es lo difícil, porque las condiciones cuando se aplica estos productos empieza, ¿cierto?, a finales de septiembre. Hay que recordar que septiembre es el mes donde se elevan los volantines, donde hay mucho viento. Entonces, es dificultoso poder hacer una buena aplicación partiendo en septiembre. Además, los huertos se encuentran sin hojas. Entonces, cualquier brisa hace que el producto derive. Ahora, hay un consenso también en que la primera aplicación es más importante que la segunda es más importante que la tercera es más importante que el resto. Entonces, las primeras aplicaciones, al menos las 3 primeras aplicaciones son las fundamentales, y es con condiciones atmosféricas, o digamos, condiciones ambientales que son de máxima exigencia. Ahora, para lograr eso, logrando hacer una buena aplicación, ya sabemos que el resultado es auspicioso. El control se logra y con muy buenos resultados. Entonces, Perfecto. hemos llegado a que necesitamos equipos de muy alto caudal. Hemos llegado a la conclusión de que tienen que estar muy bien calibrados los equipos y que hay que entrar en el momento adecuado, por supuesto, cierto fenológico, y nosotros hemos hecho conteo de bacterias antes de aplicaciones, con malas aplicaciones, con buenas aplicaciones, y hemos llegado a estas conclusiones, como te digo, que finalmente, por ejemplo, habiendo brisas de viento, no es posible aplicar. O sea, es mejor no aplicar. Hay que esperar cuando se den las condiciones, y a veces las condiciones se dan en la noche, generalmente se dan en la noche, y hay que hacer aplicaciones nocturnas, donde de alguna manera la atmósfera está más quieta porque no están las temperaturas del sol que están de alguna manera generando turbulencia. Entonces, Porfirio, una pregunta para contextualizar el estado fenológico, porque obviamente tenemos, a igualdad de fecha, tenemos una situación muy distinta desde Choapa a Los Ángeles para el mes de septiembre, por ejemplo. Cuando hablamos de la primera aplicación para entrar definitivamente en un tratamiento de peste negra, ¿en qué estamos pensando? ¿Recién con visualización de amento? Claro. Los amentos, digamos, aproximadamente, porque la primera expresión se ven los amentos, ¿cierto? Amentos de 1 centímetro a 2 centímetros de elongación. Los primeros ahí hay que entrar teniendo la apertura climática. Ahí entramos teniendo la apertura climática. Teniendo la apertura climática, se hace la primera aplicación. Ahora, por ejemplo, un dato que nosotros de alguna manera nos impactó y nos hizo ser más cuidadoso en esto, es que nosotros hicimos con un laboratorio de biólogos de Santiago un estudio, digamos, de bacterias, y finalmente lo que arrojó este estudio, que yo creo que es bastante importante destacarlo, es que cuando tú tienes una población de bacterias determinada y tú haces la aplicación, lo que tú estás haciendo no es eliminando o disminuyendo la población de bacterias, sino que manteniendo estática esa población de bacterias. Y ahí yo recién comprendí el tema de que, ¿por qué? Si el pobre es un bactericida, se habla de que podría tener condiciones bacteriostáticas. Y en realidad yo lo entendí así. O sea, el tema de bacteriostático está relacionado con que tú logras detener el avance de la reproducción de bacterias. Pero una bacteria, digamos, es capaz de reproducirse en 24 horas por 1 millón. Entonces una vez que tú alcanzas un cierto umbral, es muy difícil poder volver atrás. Entonces, por eso es que es tan importante estas 3 primeras aplicaciones, porque se trata de alguna manera de mantener a raya esa población de bacterias. Perfecto. Y si tú cometes el error de no hacer un buen control en la primera, ya partes con un umbral de bacteria que es imposible que no te produzca daño comercial, porque tú
aunque hagas aplicaciones de cobre, lo que vas a hacer va a ser mantener esa población, que ya, ya tiene el tamaño para poder impactarte económicamente. Entonces, y eso nos llevó a conclusiones como, por ejemplo, que como son tan pocas las ventanas para entrar con las aplicaciones en esa época del año, entonces hay que tener una gran cantidad de equipos de aplicación. O sea, es muy difícil poder controlar en más de 15 hectáreas con un equipo. Si tú quieres entrar toda la semana sin viento, tú no puedes tener un equipo para 40 hectáreas. O sea, nosotros establecemos más o menos un umbral del orden de 15 hectáreas por equipo. Entonces, eso te hace multiplicar la cantidad de equipos y estar dispuesto a entrar cuando sea. O sea, si es a las 2 de la mañana, a las 10 de la noche, hay que entrar a esa época, en ese momento. No sacan nada con porfiar y tratar de entrar a las 10 de la mañana si tienes brisa. Entonces, eso ha traído consigo, como te digo, excelentes resultados en el control en los productores que han estado dispuestos a hacerlo así. Y están así, como te digo, que hay huertos que yo te puedo decir que muestran menos mucho menos de un 5% de... O sea, en general la zona está con menos de un 5% de afectación. Porfirio, entendiendo, post esas 3 aplicaciones, hacia adelante, hablemos noviembre, diciembre, ¿mantienen un control en base a presencia, ausencia de la enfermedad, o hay un protocolo calendario que necesito seguir manteniendo las bacterias de raya, entre comillas, y mantengo una calendarización de aplicaciones? ¿Cómo están trabajando eso? Mira, nosotros hacemos, como te digo, 3 aplicaciones a calendario toda la semana, las 3 primeras, y lo que hacíamos hasta hace muy poco era hacer entre 12 y 14 aplicaciones semanales, o sea, semanales hasta llegar a 14 aplicaciones, hasta endurecimiento de cáscara. Perfecto. Y nos dimos, y también desarrollamos alguna investigación respecto de eso y nos dimos cuenta que no tenía ningún sentido eso. O sea, y eso más encima que trae un daño ambiental terrible. Entonces, hoy día lo que estamos recomendando a los productores que forman parte de esta asociación y que de alguna manera esto se copia, se trasloca también a otros productores que son más chicos, es, el año pasado establecimos un límite de 8 aplicaciones y hubieron productores como el caso mío que solamente hicieron 6 aplicaciones. Y fíjate que con excelentes resultados. Y después de esas 6 o esas 8 aplicaciones, aplicamos contra condición, ya no calendario, sino que si es que las condiciones ambientales lo ameritan, porque hay un pronóstico de lluvia, aplicamos, si no, no aplicamos. Y fíjate que los resultados muestran iguales controles que con las 12 o 14 aplicaciones que se hacían antes. Qué bueno. Ok, Porfirio. Clarísimo tu explicación. Zona costera, Juan Ignacio, ¿ustedes parten en primavera con algún control contra peste negra? Sí, claro, nosotros partimos, pero porque tenemos SER. Nosotros nos metemos un poco más tarde que Porfirio, nosotros nos metemos ya en yema alcachofa, en SER, que también tiene una condición climática más desfavorable. Y yo ahí con Porfirio estoy de acuerdo al 100%, creo que es indispensable tener una muy buena máquina que te deje muy bien cubiertos los árboles. En cuanto a las cantidades de máquina y todo, cada huerto tiene su realidad, pero de todas maneras hay que tener una muy buena máquina que esté bien calibrada y ya sea si es un producto, un tipo u otro de cobre, lo importante es que bien cubierto el árbol y yo creo que ya tenemos que dejar de pensar en las máquinas normales que están tirando poco viento, sino que hay que irse a máquinas grandes, un poco con lo que habíamos conversado en el conversatorio pasado. Pero básicamente eso. Y en general, en el caso del esta ACER con influencia costera, yo estoy saliendo con 5 vueltas. Y en el caso de Howard y Chandler, generalmente son 2 vueltas de cobre, más bien preventivo, pero en ningún caso hemos visto daño de peste negra en la Howard o en la Chandler. Solamente hemos visto en la SER y que se solucionó siendo súper riguroso con estas aplicaciones de cobre, intercalando algunas de Mancozeb, y en general estamos haciendo 4
ahora este año van a ser 5 por la lluvia que cayó ahora, pero básicamente eso. Ok, Y Juan Ignacio. con una muy, muy, muy buena máquina. Yo creo que esto es Perfecto. fundamental, tenerlo súper claro. Y también comparto con Porfirio que el tema del viento y todo, Sí, máquinas que te permiten aplicar con un poco más de viento, otras máquinas no, pero las aplicaciones nocturnas son las mejores. ok. En eso Bien, Juan no hay Ignacio. vuelta que darle. Fernando, ¿ustedes están con algún control en la zona de ustedes en inicio, en primavera, con algún cobre o todavía no lo han incorporado como preventivo a posible? Yo estuve en la zona de Rancagua la semana pasada donde un productor y también en Chandler hace 2 vueltas, dependiendo un poquito de la condición primaveral en el fondo, pensando en algo de peste negra. No sé si ustedes lo tienen incorporado. Sí, lo tenemos por calendario Perfecto. 2 y dependiendo de lluvias 3. Ok. Bueno, ahora acabamos de tener lluvia ayer en la noche y ya Sí. estoy para aplicar mañana en la mañana cobre. Perfecto. Pero por calendario con flor pistilada Sí, ya sí. va Ok. la primera aplicación. Ok, Fernando. Bien. Recordar que Fernando está en la zona centro, Codegua, ¿no es cierto, Fernando? ¿En esa zona? Chimbarongo. Perfecto. Chimbarongo, perfecto. Lucy en San Felipe o Oscar en Choapa hacen algo. Creo que no hay condiciones No, de peste Nunca, negra. nunca Ok. Pasa palabra. Pasa palabra. Muy bien. pasa palabra. Qué bueno. Porfirio, un poco las condiciones climáticas de este año en la zona, coméntanos un poco en relación a otros años, cómo vamos con los milímetros. ¿Crees que puede haber una mayor presión esta temporada o la ves un poco más quieta? Sí, yo creo que este año puede haber una mayor presión, porque fíjate que bueno, recién anoche tuvimos en el campo nosotros 15 milímetros, probablemente Los Ángeles fue mayor, porque acá es un poco más agresivo. Entonces, han habido, digamos, episodios así de lluvia una vez a la semana. En la próxima semana, el próximo viernes, está pronosticada otra lluvia. Entonces, hay más presión, creo yo que eso Ok. va a redundar en que tengamos más problemas. Ok, ok. Claro. Ahora, otra cosa importante también es que hemos visto también, por ejemplo, que suelos que tienen muy buena fertilidad también producen árboles demasiado grandes que también son más difíciles de controlar. Poca ventilación, mucho vigor. También estamos preocupados por Mm. el tema de las heladas, porque como tenemos muchos eventos de lluvia, generalmente después de la lluvia, si es que el cielo se despeja rápido, la helada es muy probable que llegue. Ujú. Entonces, estos problemas de helada, digamos, traen también consigo el hecho de que se pierda no solamente se pierda la fruta, sino que al perderse la fruta, el árbol vuelca toda su energía en la parte vegetativa y hace crecer Correcto. más los árboles y finalmente se lleva a los árboles a niveles incontrolables. Ok, ok. Bien, agradecido del punto tocado respecto a la peste negra, que obviamente está bien arraigada ya dentro del cultivo del nogal hacia la zona sur. Quiero poner sobre la discusión una enfermedad que es más de último tiempo, en el fondo es una discusión que tiene que ver porque ya los huertos de nogales que se plantaron hace 15 años, 10 años, 8 años han presentado ciertos temas de madera, que era lógico que llegáramos a esta situación. Cuando recorríamos California hace 7, 8 años atrás, veíamos que tenían una realidad principalmente botrifaria presente y nosotros decíamos, no, en Chile muy poco o nada, pero claro, era solo cuestión de tiempo en el fondo, y obviamente porque nos fuimos avejentando en algunos huertos, fuimos generando poca luz, le tuvimos miedo a la poda en algunos lugares, y obviamente eso llevó a temas de presencia de hongos de madera que obviamente hoy día los tenemos presentes. Oscar, tú nos contaste que en Choapa hay algunos huertos bastante antiguos, no sé si en esa zona hay presencia de algo de botrifaeria, cuéntanos si es tema o no, solo para un poco conocer la realidad de esa zona. Sí, hay harto. Y fíjate que más que huertos antiguos, huertos jóvenes. Huertos, estamos Ya. hablando de 6, 7 años hasta 15 años. Se ve harto.
antiguamente era muy relacionado, como dices tú, con los huertos más viejos, y uno Sí. decía, bueno, había ramas secas, ya Sí. podemos, limpiemos, pero hoy en día, por lo general, a este tipo de hongo, este complejo de hongo, Sí. yo lo identifico, lo relaciono mucho más con el tema de cualquier tipo de estrés. Nosotros acá Perfecto. tuvimos el año pasado fuertes sales, por ejemplo, que incluso provocó defoliación en algunos árboles, en algunas plantas, en algunos sectores más que otros, y eso generó al año siguiente una presencia de hongos de madera. Incluso los huertos que están más complicados de agua también presentan más hongos de madera que los huertos que se están regando mejor. Entonces, al parecer, cualquier tipo de estrés que le genere biótico o abiótico en la planta desencadena una mayor susceptibilidad en la planta que hace que se infecte más con hongos de madera. A partir de este año recién empezamos ya con aplicaciones calendario de Elmus. Yo antes no lo he probado, la verdad, soy sincero, no lo había tirado. Yo estoy aplicando más que todo por recomendaciones de otros colegas que han visto más problemas antes. Pero como te digo, no necesariamente apuntando a huertos viejos, ¿eh? Yo creo que huertos jóvenes también estresados. Okay. Y yo creo que el tema de la falta de agua es un factor predisponente para que la planta se enferme, en ese sentido. Sí, perfecto. No, te hago la salvedad de que no son, cuando yo digo huerto antiguo, no estoy pensando ya en el ser de 20 años, estoy pensando en un huerto de 10, 12 años, lo que tú mencionas, que ya pasa a ser un huerto en plena producción y que a lo mejor no lo manejamos en algún momento y que hoy día podemos determinar lo que tú planteas, que hemos estado con bastantes situaciones de estrés en el fondo que puedan obviamente generar este tipo de enfermedad. Juan Ignacio. Sí, Oscar, ¿y esos huertos generalmente están plantados muy densos o están plantados a densidades normales? Y la otra pregunta era, ¿generalmente tienen un régimen de poda de renovación, de iluminación o se les dejó a los gringos, no se les podó nunca más? A los gringos. Sí, un poco de las dos. Huertos más densos presentan más hongos de madera en general y especialmente huertos con problemas de suelo, o sea, con limitantes de suelo. Nosotros, vengan para acá, los invito a todos, vengan a ver cómo están los cerros con nogales plantados arriba de la piedra. O sea, y es porque estaba de moda plantar nogales y nosotros cuando llegamos ya estaba el chancho tirado y había que ver cómo lo hacíamos con los nogales. O sea, no, eso de decir, chuta, este suelo no tiene aptitud frutal, yo creo que con suerte el 25-30% de los suelos míos tienen actitud frutal clase 3, de ahí para abajo. Entonces, estamos plantando en suelos tremendamente pedregosos, con harto material, ¿cómo se llama? Granítico, ¿cierto? Suelos maicilludos, poco profundo, estamos hablando de 50, 60 centímetros de profundidad, alzando camellones un poquito más alto nomás, porque el agricultor tampoco tenía mucho presupuesto. Entonces, acá están todas las pruebas de los errores que no hay que cometer, que no hay que cometer en general en fruticultura, está todo acá. Vengan para acá para ver todas las enfermedades, los problemas que pueden existir. Entonces, relacionado con la pregunta de Juan Ignacio, el tema de las densidades, sí, tiene relación. Huertos más densos están más estresados y huertos con suelo demasiado limitante es un factor predisponente totalmente. Perfecto. Ok, Oscar. Lucy, ¿cómo estás ahí tú en la quinta? Te podría escribir un libro. El año 2013 yo me hice cargo de este huerto y yo llamé a todos los expertos posibles y todos pasaban y me decían, no te preocupes, daño de es renovación de dardo, 1000 explicaciones, las más estrambóticas. Hasta que un día yo llamé a Blanca Luz Pinilla y le dije, Blanca Luz, ven a tomar muestra porque aquí hay un problema de hongo. Pasó un mes, era junio del 2013 y me llama y me dice, Lucy, es Botrytis faeria. Ella me contaba siempre que fue la primera muestra que llegó a AgroLab. Al mes después dice que tenía una pieza llena. Bueno, desde ahí trabajamos, yo de segundona ahí, 5 años aquí. Entró en este huerto porque el asesor que había antes se descuidó de escamas. Entró por herida escama. Y tenía un escamazo brutal. Entró por esas heridas
Y mira, era, no sé, yo creo que árboles de 20, 18 años de ser con riego por aspersión, debe haber tenido un 30, 40% perdida de la madera de los árboles. Y empezamos, Blancalú, a hacer todo tipo de ensayo. En ese tiempo no existía Elmus, y aplicábamos Avistar Top, primera semana de octubre, luego Belis, y repetíamos Avistar Top. Cuando ella hizo los ensayos aquí para etiqueta de Elmus, se agregó Elmus en tercera, que es el más barato de todo. Belis, el más caro. Y bueno... Eso lo vamos a editar. Sí, sigue siendo. Bueno, 5 años gastamos una fortuna en esas 3 vueltas. Sí, olvídate. Así es. Y fuera de eso, en invierno, Blancalú hizo todos los ensayos, que hasta el día de hoy es lo único que mantengo, que es el famoso polisulfuro de calcio al 6%, el americano. ¿Y eso lo aplicas junio, mayo? Primera semana de julio, completamente dormido. Perfecto. Julio. 6%, porque ella lo probó desde el 2 al 10%, y con 6 andaba bien, para además hacer un efecto acaricida e insecticida. Perfecto. Y logramos erradicarla. Mucha gente vino a ver aquí todo lo que se hizo y logramos terminarla. Hoy en día ella viene todos los años a tomar muestras, ya casi no encontramos. Ella dice que uno siempre va a convivir con esto en un nivel que económicamente no afecta, pero ya yo te digo que me cuesta mucho encontrar alguna madera con daño. Pero fue un trabajo, yo te digo sinceramente, titánico. Recoger todos los materiales de poda, y volvemos a lo mismo, todo es estrés al final. Sí. Si tú le agregas a la zona norte la altísima radiación que estamos teniendo en verano, donde se provocan miles de microfisuras en la corteza, que son las heridas por donde entra Botrytis aérea, es un problema difícil de llevar. Lo que no tienen los que están más al sur, que aplican cobre y que indirectamente se protegen de Botrytis aérea. Pero nosotros con Oscar estamos fritos para el norte, que no aplicamos cobre. Entonces el manejo ha sido así. Hoy en día solo polisulfuro. Pero es un problema serio. Hay gente que tiene pérdidas muy grandes en su huerto. Lucy, disculpe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Sí, consulta aplicaciones, entonces temprano en la temporada, y aplicaciones en caída de hoja, ¿no le suena? Bueno, hice todas las locuras que te puedes imaginar. Apliqué hasta el 15 de febrero ante cosecha en cera, arriesgándome con el efecto residual, porque yo quería que los árboles estuvieran bien verdes para absorber esta aplicación, y que cuando cayera, llegara el momento de caída de fruta y de hoja, pillara esas heridas con productos circulando, protegía la planta. Pero era muy arriesgado porque iba al filo de entregar la fruta. Y después lo hice inmediatamente después de cosecha, sin aplicar etefón, tratando de llegar con el huerto muy verde. Y bueno, no te sabría decir si sirvió o no, porque la verdad que hacíamos 1000 cosas a la vez y no había medición estadística. Yo creo que todo sirvió, pero teníamos que dar 3 vueltas al comienzo en primavera. Y bueno, ahí nació la pradera, porque justamente lo que a mí me golpeó, digamos, fue darme cuenta que el nivel de estrés del huerto venía no solo por la escama, había compactación, había envejecimiento de los árboles, había poca renovación de madera, el árbol estaba en un estrés enorme. Hicimos calicata, no encontré ninguna lombriz de tierra, hice análisis de bichos del suelo, encontré que no tenía casi nada de nada. Entonces yo dije, ¿cómo recupero el equilibrio biótico del suelo para que los buenos con los malos se mantengan a raya? Claro, que es lo que pasa con Phytophthora, ¿verdad? Exacto. Y por otro lado, la planta esté tan contenta, porque yo no saco nada con echarle cosas si no tiene con qué chupar. Sí. Porque tiene un sistema radicular pobre, ¿te fijas? Claro. Entonces, en la ayuda de recuperar a los huertos Botrytis aérea, empecé con la pradera. Ese fue el inicio. Muy buena experiencia, Lucy, respecto a Botrytis aérea.
la verdad, un ejemplo a seguir en mucho ejercicio, y que puede ser un ejemplo a seguir no solo con la botrifaria, sino ir en búsqueda de soluciones para la enfermedad que sea, no quedarnos tranquilos. Yo creo que esa es un poco la invitación, entender que hay temas que dependen de nosotros, que convivimos con un clima que puede muchas veces estarnos jugando en contra, que tenemos suelos con los cuales hay que saber manejarse. Entonces yo creo que al final lleva todo a un equilibrio de manejo integrado, yo creo y con cosas transversales para todas las zonas de Chile. Agradecido de esta participación, Juan Carlos. Yo creo que hemos concluido una muy buena conversa, con muy buenas experiencias. Agradecer que se transmitan esas experiencias y que puedan ser obviamente revisadas y miradas por distintos productores en distintas zonas de Chile. Sí, también quiero agradecer la participación de todos ustedes. Es increíble cuando los productores, sobre todo quienes están partiendo, quienes están iniciándose en el negocio, partiendo con su huerto, pueden ver la experiencia de sus pares, pueden ver la experiencia de otros productores, qué es lo que han hecho, qué es lo que han hecho bien, qué es lo que han hecho mal, que también es súper valioso, no ocultar las cosas malas que se han hecho, porque eso sirve a que otros no sigan ese camino. Así que esta conversación, esta actividad ha sido muy enriquecedora. Yo creo que va a ser muy útil para que otras personas puedan ir sacando sus propias conclusiones y adaptando a su propia realidad también. Así como tenemos una gran diversidad de participantes en tamaño y en amplitud geográfica, los productores van a ir pudiendo sacar experiencias entonces de esta conversación para que ellos las vayan aplicando a sus propias realidades. Nuevamente agradecerles a todos su participación y nos vemos en una nueva oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, gracias.